Bueno, ya estamos junto al binomio por el Movimiento al Socialismo. Vamos a dar la bienvenida a don Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el MAS. ¿Cómo está, don Luis? Buenas noches. Muy buenas noches, Frederick. Un gran saludo a los televidentes. Don David Choquehuanca, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo para todos los que nos están viendo y escuchando. Pero rápidamente en la temática, don Luis, mucha gente se está preguntando si el Movimiento al Socialismo va a respetar los resultados de las próximas elecciones. En la medida en que tengamos entidades especializadas que vayan haciendo el seguimiento desde ahora, ¿no?, en toda la campaña y que nos aseguran transparencia, por supuesto que nosotros vamos a aceptar cualquier resultado en las urnas electorales, ¿no? Muchos dicen que si el resultado no es positivo para el Movimiento al Socialismo, estarían preparando actos subversivos, por lo menos desde el gobierno de transición lo están manejando de esa manera. ¿Qué opina usted? Bueno, eso es una muletilla que ellos tienen, siempre nos han culpado al MAS de todo lo que ha pasado. Nosotros no estamos en esos afanes. Y queda claro, además, a todos, incluida al gobierno transitorio de facto, que el Movimiento al Socialismo va a ganar, ¿no? Eso no queda la menor duda. Don David, ¿el MAS va a respetar los resultados de las elecciones? No solo el MAS tiene que respetar, todos los bolivianos tenemos que hacer respetar los resultados de las elecciones. Las Fuerzas Armadas, la policía, los medios de comunicación, los movimientos sociales, las organizaciones políticas, tenemos que hacer respetar los resultados de las elecciones. Don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. ¿Hubo fraude? Perdón. ¿Hubo fraude en las pasadas elecciones? En las pasadas elecciones. ¿Sí? No, le entendí mal. No, en las pasadas elecciones no hubo fraude, hubo golpe de Estado. Eso creo que ha quedado claro. La OEA habló de fraude electoral. La OEA patrocinó el golpe de Estado. Ustedes están diciendo que la Organización de Estados Americanos formó parte de lo que ustedes han calificado como un golpe de Estado en las pasadas elecciones. Así es, eso está claro, evidencia, inclusive... ¿Y qué pruebas tienen sobre eso? Bueno, hay acusaciones muy serias que han habido en el Parlamento norteamericano, ¿no? Acusaciones muy serias contra la OEA. Los informes que posteriormente salen de la propia OEA esclarecen claramente estos hechos. Evo Morales en su momento dijo que si el MAS vuelve al poder, al otro día él está entrando por Yacuiba. ¿Qué piensa? Bueno, él es un boliviano, tiene todo el derecho de ingresar al país cuando él desee. Cualquier boliviano tiene derecho a volver a su país. Eso es lo que podemos decir. Don Luis Arce Catacora no impediría en lo absoluto el regreso de Evo Morales a Bolivia si es que es presidente de nuestro país. De nadie, no puedo impedir que ningún boliviano, si el boliviano quiere regresar a su país, no le podemos decir usted no puede entrar, tiene todo su derecho. ¿Qué hace don Luis Arce si el MAS pierde las elecciones? Está muy difícil de que eso suceda, todos lo sabemos. En el hipotético caso. Bueno, si todo está de acuerdo a la normativa y transparente, aceptaremos esos resultados. ¿Se queda en Bolivia? Sí, claro. Don David Choquehuanca, ¿cómo está la relación con Evo Morales? Él es nuestro jefe de campaña. No hay con el Evo Morales había una relación de hermanos. No, ahora es nuestro jefe de campaña. Él está en Argentina, nosotros estamos en Bolivia. Todos estamos trabajando para recuperar la democracia. Estamos trabajando para recuperar la estabilidad. Estamos trabajando para que los bolivianos podamos construir nuevamente esperanzas. Usted dijo en su momento que el entorno de Evo Morales no debería volver a gobernar el país. ¿Por qué dijo eso? Mira, a veces justos pagan por pecadores. Nosotros estamos en permanente reunión con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales. En todas estas reuniones, nuestros dirigentes, nuestros movimientos sociales nos piden de que los ministros tienen que ser nuevos, no tienen que ser los mismos que han acompañado a nuestro hermano Evo Morales. ¿Qué grado de decisión podría tener Evo Morales si es que ustedes llegan a hacer gobierno nuevamente en nuestro país? Muchos dicen, en realidad no va a gobernar Luis Arce Catacora, no va a gobernar David Choquehuanca, va a volver a gobernar Evo Morales. Bueno, esa es otra muletilla que siempre usa la derecha para tratar de disminuir votos del Movimiento al Socialismo. Eso no va a suceder, yo voy a gobernar. ¿Se descarta totalmente de que Evo Morales todavía
toma decisiones fundamentales e importantes y que tienen que ver con la administración del Estado, de la cosa pública? Por supuesto, el presidente voy a ser yo. Yo asumo las responsabilidades, por lo tanto yo gobernaré. Mañana se define si es que el movimiento socialismo pierde o no su personería jurídica. ¿Eso los tiene intranquilos, no? Absolutamente, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada para perder la personería jurídica. Es nuevamente una estrategia de la derecha por eliminar. Como no tiene propuestas, como no tiene nada al frente para oponerse más, entonces siempre va a utilizar este tipo de caminos equivocados desde nuestro punto de vista, antidemocráticos. Nosotros no tenemos ningún temor en ello porque no hemos cometido ninguna falta y no merecemos que nos quiten la personería jurídica. Confiamos en que el tribunal y toda la justicia falle de acuerdo a la normativa. ¿Fue un error insistir con Evo Morales? Bueno, creo que él mismo en una entrevista en Buenos Aires reconoció que fue un error ir a la repostulación. ¿Perjudican las denuncias por estupro en contra de Evo Morales para las aspiraciones de Luis Arce Catacora? Para nada. ¿No? Es un tema personal de él, todos lo saben, ¿no? Nadie se puede meter en la vida de otra persona. El binomio no está al margen de esto y el movimiento al socialismo también. ¿Evitaría hacer juicios si usted fuera presidente o lo dejaría al curso legal? ¿Juicios de qué, perdón? Contra Evo Morales. No, nosotros no lo estamos acusando de nada. Los acusadores tendrán que demostrar con pruebas y la otra parte tendrá todo el derecho de defenderse. ¿Habrá procesos contra las actuales autoridades? ¿Para qué? Nosotros tenemos que reconstruir la economía del país. ¿Cómo la va a reconstruir? Hablando de economía. Bueno, tenemos un programa que hemos presentado al país. Primero, hoy la demanda está totalmente destruida. El consumo interno está totalmente destruido. Y por lo tanto hay que continuar con los bonos, ¿no? Por eso el bono de 1.000 bolivianos del bono por el hambre. Ese es un inicio porque hay que continuar con los bonos hasta que reaccione la demanda interna. Perdón, Luis. Luego, discúlpeme, usted habla de continuar con los bonos, con la política de los bonos. Claro, la política de los bonos fue nuestra, no correcto. ¿Por qué no le dieron bonos a las personas con capacidades diferentes? Bueno, le dimos un bono, tiene su bono de discapacidad. Lo que pasa es que han tratado siempre de decir, él está planteando un bono cuando se opuso a un bono. Son dos cosas absolutamente diferentes y además económicamente son muy diferentes. Una cosa es dar un bono y por una sola vez, como se pretende hacer acá, mientras dure la pandemia, que es un periodo corto, será un año a lo sumo, ¿verdad? No esperamos que más pueda avanzar el tema de la pandemia. Y otra cosa es un bono recurrente todos los años. Y eso se necesita seriamente y responsablemente, ¿no?, planificar y ubicar los recursos que van a hacer posible el pago de este bono. Entonces, cuando nosotros no teníamos los recursos, les dijimos no se puede, porque también eran pretensiones muy altas. Luego encontramos una fuente de recursos y le dijimos sí, y aquí está el bono, y les dimos el bono a los discapacitados. No quiere decir que no les dimos posteriormente cuando actuamos seria y responsablemente, como nos caracteriza, para poder garantizar el pago sostenido y las finanzas públicas del Estado. Perfecto. Don David Choquehuanca, ¿cómo reactivar la economía de Bolivia sin el gas? Mira, no solo es con el gas. Bolivia tiene un enorme potencial en todo. Podemos producir alimentos orgánicos. Vamos a dedicar a la agricultura nuestro tiempo. Podemos dar valor agregado a nuestro gas. Hay países que han dado valor agregado del gas, tienen 300 derivados, más de 2.000 derivados. Nosotros estábamos empezando con ese proceso de industrialización de nuestro gas. Antes que nosotros lleguemos al gobierno, nosotros comprábamos fertilizantes del Japón, comprábamos fertilizantes de Estados Unidos. Con esta planta que está en Bulubulo, estábamos empezando ese proceso de industrialización. Ya no comprábamos los fertilizantes de Japón, ya no de Estados Unidos. Es más, ya estábamos vendiendo ya, teníamos que vender al Brasil, a la Argentina, ¿no? Pero no solo estamos hablando del gas, estamos hablando del mutum, estamos hablando de los recursos mineralógicos. Necesitamos hacer alianzas estratégicas, ¿no?, con países que tienen tecnología. Estábamos hablando de la producción de papa el otro día con el hermano Luis. Nosotros producimos por hectárea 6 toneladas ya por hectárea, y en otros países, por ejemplo en Bielorrusia, producen hasta 50. ¿No? Es la relación.
Necesitamos aplicar tecnología. Usted hablaba del Mutum. Muchos lo califican como un elefante blanco, un proyecto que, si bien tuvo intenciones de llevarse adelante, pero no pasaron de eso precisamente, intenciones. ¿Por qué no se concretó el proyecto del Mutum? Han habido varias acciones, ¿no? Han sido interrumpidas algunas, ¿no? Han habido problemas, ¿no? Tenemos en el caso del Mutum, ¿qué pasó? Han habido algunos problemas, no conozco al detalle los problemas que hemos tenido, ha habido interrupciones, pero ahí está, hay un enorme potencial de nuestra materia prima. Usted está hablando de retomar un proyecto que tiene que ver con el Mutum y no conoce qué fue lo que perjudicó dicho proyecto, ¿eso me está diciendo? Se tiene que retomar, ¿no? Corrigiendo todos los errores, superando todas las dificultades. ¿Cuáles fueron esos errores? No tengo en este momento, no habría que entrar en la parte técnica, pero de que han habido limitaciones, de que han habido algunos errores, han habido. Por eso no ha funcionado como quisiéramos que funcione nuestro Mutum. ¿Por qué no funcionó el Mutum, don Luis Arce? Bueno, hubo dos intentos, uno con la Jindal, recordará usted que al final nos prometieron invertir y al final no lo hicieron. Ese fue un error. Ahora, con la empresa china, se había avanzado todo, pero este gobierno ha tenido problemas con la empresa china y tampoco ha prosperado este tema. Entonces, básicamente es un tema de criterios de química entre el gobierno actual y la empresa china que tenía que estar explotando. Entonces, yo creo que eso hay que resolverlo, como dice David, ¿no? Corrigiendo esos errores, relanzando el tema de la explotación, porque el proyecto está claro, tenemos que entrar a la siderúrgica. Va a ser la primera vez que el país entra a la siderúrgica, que es parte de la industrialización. ¿Qué pasó, hablando de industrialización, qué pasó con la industrialización del litio? Bueno, eso es nuestro proyecto. Lo estábamos haciendo, teníamos ya un contrato avanzado con Alemania, con una empresa alemana, ¿no? Y surgió la discusión en... Muchos dicen que sobre la base de ese contrato el movimiento socialismo estaba poco menos que regalando el litio boliviano. No, ese es un criterio equivocado, ¿no? Porque del negocio ahí del litio, por supuesto que el Estado, por constitución política del Estado, la mayor parte era para el beneficio del Estado y de los bolivianos. Ahí en la discusión era el tema de la regalía y el tema del plazo del contrato. Esos eran los dos temas que surgieron en ese. Que eso se puede corregir, no tenemos ningún problema. Nosotros vamos a retomar eso porque hemos estado avanzando bien con esta empresa. Y bueno, si hay evidentemente una oferta mejor de una empresa que nos venga, veremos qué es lo que beneficia al país para tomar la decisión. Pero lo cierto es que ahí era un tema de regalías que pedía Potosí, que se puede conversar con los mismos potosinos, y el otro tema es el plazo del contrato, que eso también se lo puede conversar. Son los dos temas que trabaron el que ya ahorita estemos disfrutando de la producción de baterías de litio. Es más, yo le digo, estábamos produciendo ya baterías de litio. Los carritos eléctricos de Cochabamba ya están con batería boliviana. Teníamos una producción de 29 vehículos eléctricos en Cochabamba con litio y batería boliviana. Eso ya estábamos produciendo. Ese era nuestro volumen de producción en este inicio de industrialización que tiene el país de nuestro litio. Si usted fuera presidente de Bolivia, ¿buscaría la reelección? No, ¿para qué? Yo con 5 años más que contento, yo lo que quiero es sacar al país adelante en la parte económica. A mí me ha dolido mucho que luego de tanto trabajo de poner al país en los primeros niveles de crecimiento económico, con los mejores indicadores económicos y sociales, venga un gobierno de derecha de facto que lo haya destrozado todo y ahora el pueblo boliviano tiene hambre, hay desempleo, falta de ingresos y encima corrupción, uso indebido de bienes, narcotráfico, en fin, todo lo que vemos en los gobiernos de derecha que no queremos repetirlo. Entonces, la misión que tenemos, como el mandato que nos ha dado el pueblo boliviano, es pues recuperar la patria. Y parte de eso es nuevamente dejar a Bolivia en los mismos niveles de crecimiento y desarrollo que teníamos antes del golpe de Estado. Es lo que queremos hacer. Después, personalmente, tengo muchos planes que tengo que hacer en mi vida, no solamente es dedicarme a esto, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que tengo que continuar haciendo. Me gusta la cátedra, tengo que volver a la enseñanza, a la actividad académica, pero también a unos proyectos que yo mismo me he desafiado hace mucho tiempo y que no los puedo hacer durante todos estos 14 años. Perfecto. 20 horas, 25 minutos. Esto es Uno Decide a través de las pantallas de la Red 1 de Bolivia. Estamos conversando con el binomio del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, y queremos a continuación compartir el siguiente trabajo, una producción que habla precisamente de que Bolivia es la que nos está ofreciendo el MAS. Vamos a ver.
La propuesta general consta de 4 objetivos que a su vez están sustentados por 13 pilares. El objetivo número 1, distribución de los recursos y disminución de la desigualdad. 2, oportunidades y empleo digno. 3, un Estado para la gente con seguridad y justicia. 4, desarrollo con respeto a la madre tierra. Como adelantábamos, de esos 4 puntos se desprenden 13 pilares que son: número 1, erradicar la pobreza extrema mediante su modelo económico y reducirla al 5%. 2, la universalización de los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado y comunicación. 3, salud, educación y deportes, donde proyecta terminar las obras que quedaron inconclusas en esas áreas. 4, soberanía científica y tecnológica, donde propone crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 5, soberanía económica y financiera. Continuarán con la política económica con el objetivo de aumentar el Producto Interno Bruto. 6, soberanía productiva, diversificación que tiene como objetivo la industrialización de nuestros recursos naturales. 7, soberanía de los recursos naturales. 8, soberanía alimentaria, que impulsará en ese sentido el incremento de la producción de alimentos. 9, soberanía ambiental, que se refiere a diferentes estrategias para cuidar la madre tierra. 10, integración complementaria de los pueblos con soberanía, que tiene que ver con la posición del Estado frente a la política internacional. 11, soberanía y transparencia de la gestión pública. 12, disfrute y felicidad. Esto básicamente habla de vivir bien y, como una de las propuestas, asegura que dará mayor valor al trabajo del hogar, incluyéndolo en el PIB. 13, reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar, que propone continuar con la estrategia de recuperación de una salida al mar y potenciar las salidas alternativas con las que cuenta actualmente el país. Esa es, a grosso modo, la propuesta que hace el movimiento al socialismo de llegar a ser gobierno. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Uno Decide y también tenemos gran presencia en redes sociales. Dalma, por favor. Definitivamente, Frederica, a esta hora de la noche, definitivamente el país entero sigue la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta en Facebook. Por supuesto, estamos transmitiendo en vivo y escuchando, leyendo cada uno de sus comentarios y sus opiniones. Tenemos un sondeo presidencial en este momento y la gente ya está participando con nosotros. Ahí está. Este sondeo presidencial. ¿Cree usted que el movimiento al socialismo respetará los resultados de las próximas elecciones? Participe con nosotros, opine de igual manera. Tenemos en los 2 primeros comentarios para que usted pueda señalar en la opción del no y en la opción del sí, según usted crea conveniente. Reaccione en cualquiera de las 2 y listo, está contando esa opinión. También estamos leyendo cada uno de los comentarios que usted también nos está enviando. Ahí está. Tenemos otro sondeo presidencial que ya lo habíamos lanzado hace minutos nada más y ya tenemos muchísima reacción de la gente a través de las redes sociales. ¿Cree usted que Evo Morales sigue mandando en el movimiento al socialismo? Ahí estamos viendo que aproximadamente 600 personas han dicho que sí versus 822 personas que han dicho no. Ahí está. Esta es la participación de usted, querido televidente, a través de nuestras redes sociales. Estamos leyendo cada uno de sus comentarios. Puede seguirnos también a través del Instagram, a través de nuestra página web www.red1.com. Seguimos conversando con el binomio del Movimiento Socialismo, don Luis Arce Catacora. Impuesto a la riqueza. ¿Por qué crear impuestos en tiempos de crisis? Bueno, porque es un impuesto que va a recaer en el 0,01% de la población. Es decir, el 99,99% no va a pagar este impuesto. Este impuesto está dirigido a las grandes fortunas de las personas de manera individual, no empresarial, porque si usted es dueño de una empresa que vale 10 millones de dólares, no le afecta este impuesto. Pero si usted tiene un patrimonio personal de 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, por supuesto que va a pagar. Este es un impuesto que busca cierta equidad.
Durante el tema de la pandemia y la crisis económica, los que más sufren son los pobres, la gente más humilde, la que trabaja día a día, que fue encerrada en la cuarentena. Entonces, para poder generar una redistribución del ingreso, necesitamos generar, y evidentemente, hoy como nos están dejando el Estado, no hay pues de dónde sacar. Realmente hay un saqueo de nuestras empresas públicas y de los recursos del Tesoro General. Entonces, tenemos que generar nuevas fuentes de ingreso y esta es una de ellas para poder generar. Mire, en otros países voluntariamente los millonarios han dicho yo quiero aportar en estos momentos. Entonces uno esperaría que haya ese voluntarismo que no lo hay lamentablemente en Bolivia. Entonces obligados a plantear un impuesto que genere recursos de los que tienen hacia los que no tienen. ¿Cuánto se pretende recaudar con ese impuesto? Va a depender, todavía hay varios cositas que estamos ajustando. Puede ser entre unos 5 y 15 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Bonos, transferencias a los sectores más pobres, porque esa gente necesita, como les decía, levantar la demanda interna, mejorar el consumo de esa gente que hoy está sufriendo hambre, que hay desempleo, hay falta de ingresos. Entonces hay que inyectar para reactivar en la economía esos sectores. Don David Choquehuanca, ¿qué sintió con la represión a la marcha indígena en Chaparina? Mira, no era mi competencia. Pero era su ministro gobierno. de Relaciones Exteriores. Pero era su gobierno, ¿no es cierto? Era nuestro gobierno. Yo soy parte del gobierno. Claro. Yo soy uno de los convencidos de que por el diálogo podemos superar, ¿no?, muchas diferencias. Yo los conocía a los hermanos de los que estaban en la marcha, al Adolfo, a la Berta, a todos, casi a todos los conocía. Por eso me ofrecí para agotar el diálogo, porque yo estaba seguro de que podíamos superar estas diferencias mediante el diálogo. Yo llego al lugar, a Chaparina, hablo con los hermanos de los interculturales. Habían como 2.000 hermanos interculturales que estaban bloqueando, no dejaban pasar a los hermanos indígenas. Les digo que dejen pasar porque estábamos nosotros dispuestos, no queríamos que el diálogo se instale en Quiquebey. Ya habíamos tomado esa decisión de que se instala el diálogo en Quiquebey para conversar con nuestros hermanos. Pero los interculturales se opusieron. ¿Por qué? Porque dentro de los pedidos, dentro del pliego, habían 2 puntos que no era asunto de los indígenas, y los indígenas sabían que esos 2 puntos no era de competencia de ellos, pero habían incorporado, no sabemos por qué, y los interculturales pedían de que estos 2 puntos puedan participar ellos en estos 2 puntos, ¿no? Hablo con los interculturales y los interculturales me dicen, si nosotros participamos en el diálogo en estos 2 puntos solamente, van a pasar los hermanos indígenas. Retorno yo donde los hermanos indígenas y les digo, hermanos, ustedes vamos a pasar el bloqueo y vamos a instalar el diálogo en Quiquebey, pero tienen que participar los hermanos indígenas en estos 2 puntos, que es un asunto que les atañe a los interculturales y no a ustedes. Y ellos estaban muy conscientes de eso y dijeron sí, pero igual, nosotros ya nos hemos sacrificado, no pueden ellos participar en el diálogo. Estábamos en eso. Yo les digo a los indígenas de que entonces tengo que comunicar esto a los interculturales. Yo no les garantizo, si ustedes no están de acuerdo con esto, no les garantizo que los interculturales los dejen pasar. Yo estaba seguro de que iba a convencer a los interculturales de que dejen pasar y que se instale el diálogo con el gobierno. En ese momento ya los indígenas deciden que yo vaya a consultar nuevamente donde los interculturales. Yo venía, hablaba con los indígenas y hablaba con los interculturales. Entonces ya estábamos avanzando y cuando yo decido, incluso los indígenas están de acuerdo que yo vaya a consultar a los indígenas, cuando yo estaba subiendo a la movilidad, alguien me jaló una mujer me jaló del cuello, de mi polera,
y dijeron, no, que no se vayan. O sea, un poco se pierde, ¿no? Se pierde la... Suena, perdón, don David, suena a justificación. Usted no está justificando la agresión a los indígenas de Inchaparina, ¿no es cierto? ¿Cómo? La explicación que usted nos está dando suena a justificar lo que ocurrió. La agresión a los indígenas de Inchaparina. No está haciendo eso. Yo estoy relatando lo que ha pasado, ¿no? Simplemente estoy relatando, estoy recordando lo que ha pasado. Perfecto. No, sin perseguir nada. ¿Se retomaría el proyecto de la carretera por el Timis? Es un tema bastante complicado, porque en su momento quienes más se han opuesto a la carretera han sido los venianos, en su momento a la cabeza del entonces gobernador Suárez, ¿no? Fueron los que pusieron a la carretera. Si usted hace un sondeo de opinión nada más en el Beni, todo el mundo está apostando a esa carretera, ¿no? Y como lo dijimos en su momento, eso no lo vamos a decidir nosotros, lo tiene que decidir el pueblo veniano, que si quiere que se continúe o no se continúe con esa carretera. Nosotros no vamos a hacer ninguna acción forzada ni nada por el estilo, porque yo veo que hay muchos intereses ahí y nosotros no vamos a tomar decisiones arbitrarias al respecto. ¿En su plan de gobierno está contemplado retomar el proyecto de la carretera por el Timis? No está. No es prioridad. Solamente si piden el pueblo veniano, ahí tendremos que ver cómo resolvemos. ¿Habrán nuevas nacionalizaciones? ¿Perdón? ¿Habrán nuevas nacionalizaciones, don Luis Arce? Bueno, en carpeta no tenemos nada pensado. Yo creo que más bien hay que avanzar con los proyectos que teníamos. ¿No se descarta? ¿No lo tienen pensado, pero no se descarta? No lo tenemos pensado, no está en la agenda. Nosotros tenemos el tema de la industrialización del litio, que va a generar 41 industrias. No solamente queremos la producción de las baterías de litio, sino de sus derivados del litio. Va a generar 41 industrias, muchas de ellas que van a ser insumos hoy que están importándose en la industria boliviana. Tenemos la siderurgia, como decía, del Mutum. Está la exportación de energía eléctrica que Bolivia puede hacer ahora con todas las inversiones que venimos haciendo. Y abrir los mercados, ya estábamos abriendo con la Argentina, viene Brasil, viene el Perú. Son grandes mercados para dejar una Bolivia con diversidad de fuentes de ingreso. Y la industrialización del gas, ¿no? Del gas no solamente vamos a producir plástico, sino también la melamina, para que usted verá en los mercados, hay muchos muebles, inclusive chinos, que están entrando con melamina. Nosotros podríamos producir esos mismos muebles y exportar más bien, ¿no? Con la habilidad de nuestros carpinteros, con la habilidad de nuestra industria. Entonces, yo creo que hay que abrir todos esos frentes que ya hemos avanzado en el proceso de industrialización promovido por el Estado, y también queda pendiente ahí la participación del sector privado para que continúe con el proceso industrializador, con sustitución de importaciones, de que generemos esa cantidad de empleo, porque detrás de toda esta industrialización el objetivo es la generación de empleo para la gente. ¿Hay autocrítica en el movimiento socialismo por todos los años al mando de la administración, de la cosa pública? ¿Qué errores enmendarían si es que existieron errores? Por supuesto, lo hemos discutido varias veces. Quizás una de las deudas más fuertes que nosotros tenemos con el país es el tema de la justicia, por ejemplo. Ahí propusimos una forma de solución a todo el tema de corrupción y de lentitud que tiene el sistema. ¿Fue un error judicial. las elecciones judiciales? Sí, fue un error. Fue un error, no funcionaron. No funcionaron. Ahí elegimos, pero tampoco elegimos a la mejor gente, ¿no? ¿Se va a volver a la meritocracia? ¿Cómo van a hacer? Volvemos a la meritocracia, pero no a la meritocracia de la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Carlos Mesa, que se transaba en la Asamblea y se cuoteaba el Poder Judicial. No. Tiene que haber instancias mucho más imparciales, mucho más técnicas, como las propias universidades, ¿verdad? Las facultades de Derecho, en fin, entidades que tengan relación con el tema de justicia, que puedan elegir a los mejores hombres y mujeres que puedan llevar adelante la justicia en el país. ¿Ya no habrán elecciones judiciales? Bueno, eso es lo que nosotros pensamos, pero eso pasa pues por un referéndum, es un proceso bastante largo para poder modificar este tipo de acciones que están en la Constitución, ¿no? Estamos hablando de la justicia. ¿Qué opina del caso terrorismo? No, de los dos que se abrieron, ya se cerraron. Bueno, yo creo que ha sido muy política la acción de cerrar los dos casos, porque
no han permitido que sigan su proceso, su curso. No debieron cerrarse. No debieron cerrarse. Yo creo que las investigaciones no terminaron, no concluyeron y fue una decisión política del actual gobierno. No sé por qué razones, para mí son razones netamente políticas. No se dejó, desde mi punto de vista, que la justicia siga los pasos correspondientes. Si usted es presidente de Bolivia, ¿retomará este proceso o en todo caso instará a la justicia que lo retome? Bueno, ya está cerrado el caso, ¿no? Ya están cerrados los casos, lamentablemente. No tiene sentido abrir una cosa que ya está cerrada. El pueblo boliviano tiene que mirar adelante, ya no atrás. Yo no sé por qué el ejercicio que se hace de mirar atrás. Tenemos adelante un desafío tremendo en el país, sacar al país adelante. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas educativos, tenemos problemas sanitarios, tenemos tantos problemas, ¿no? Y que la gente sigue mirando el pasado. Hay que avanzar hacia adelante. Tenemos muchas cosas por hacer, mucho trabajo por hacer. No, seguramente, y enseguida vamos a estar hablando de lo que se viene, por supuesto. Don David Choquehuanca, ¿qué errores se reconocen? Hay muchos. Yo necesito tiempo. No me he dejado terminar lo de Chaparina, pero no importa. Mira, había prepotencia en algunos ministros. No tiene que haber prepotencia. El poder no tiene que ser para abusar. El poder tiene que ser para ayudar, ¿no? Y los profesionales que nos van a acompañar tienen que tener amor a su prójimo, amor a su patria. Hubo corrupción. En todas partes del mundo hay corrupción. Tenemos que tomar medidas drásticas contra la corrupción. Hay corrupción en todos los niveles. Uno de los errores, ¿no?, de no haber implementado mecanismos para ver cómo luchar contra la corrupción y no haber involucrado. No basta nombrar un viceministro o un ministro contra la corrupción, sino empezar a trabajar desde la escuela, generar un programa de lucha contra la corrupción, donde están involucradas todas, absolutamente todas, los campesinos, la escuela, las universidades. ¿Qué tipo de profesionales están produciendo nuestras universidades? O sea, tiene que haber un desafío, un compromiso de nuestras universidades. ¿Quiénes van a trabajar a la gestión pública? Son profesionales. ¿Y de dónde salen estos licenciados y estos profesionales? De nuestras universidades. Tenemos que preguntarnos qué tipo de profesionales estamos produciendo en nuestras universidades. O sea, no solo pasa por nombrar un ministro contra la corrupción o un viceministro contra la corrupción. Igual en la lucha contra el contrabando, en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Necesitamos hablar, comunicarnos, escucharnos y comprometer, ¿no? Poner en movimiento a todo un país. No solo así vamos a poder salir nosotros, ¿no? Luchar contra la corrupción, contra el contrabando, contra el narcotráfico. Perfecto. Don David Choquehuanca, en Uno Decide, pantallas de la Red 1 de Bolivia, ha admitido que hubo prepotencia entre algunos ministros. ¿Te atreves a dar algunos nombres, don David? Yo no soy quien para juzgar, ¿no? El pueblo boliviano sabe, ¿no? Sabe cómo ha sido el accionar de algunos ministros, no de todos, de algunos ministros, ¿no? Tenemos ejemplos, pero yo pienso que no estoy en este momento yo para decir este ministro ha hecho esto, no. Prefiero evitarlo. Don David, ¿en el gobierno del Movimiento Socialismo hubo independencia de poderes? Mira, uno de los problemas, no solo en el movimiento al socialismo, ¿no? Tenemos que mirar hacia adelante, ¿ya? Ningún poder tiene que estar subordinado a otro poder. Necesitamos trabajar institucionalidad. Hubo algunos ministros llamaban, ¿no?, a alguna instancia de otro poder. Algunos ministros realizaban llamadas, usted nos está diciendo. Algunos ministros, claro, llamaban, y eso sabe la población. La intención era ingerir. Ingerir, sí. Eso no tiene que pasar. Y para superar eso tenemos que reconocer. ¿Puede marcar algún caso específico? Como le digo, no, mira, hay tantos casos, ¿no? Yo no soy yo no soy un juez en este momento. Yo estoy diciendo lo que el pueblo boliviano sabe. En el caso de terrorismo, por ejemplo, ¿hubo injerencia?
Pero no conozco en detalle el proceso, ¿no? No conozco ese proceso, cómo ha seguido, pero como nuestro hermano Luis decía, de que todo proceso debería de terminar, ¿no? Sí, se tiene que terminar, tiene que haber imparcialidad, se tiene que hacer lo que la ley manda. Perfecto. Si usted llega a ser vicepresidente de Bolivia, usted se va a constituir en el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si el movimiento socialismo no tiene mayoría absoluta, usted va a tener que negociar. ¿Usted está abierto a negociar en ese sentido? ¿Cómo lo manejaría? Mire, yo pienso que todos los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional son elegidos por el pueblo boliviano. Ellos tienen que olvidarse, ¿no? Tienen que superar de que ellos solamente representan a un sector o a un partido político. Ellos son representantes del país, resultado de elecciones. Con todos ellos hay que trabajar, con todos ellos. Tenemos que trabajar propuestas, leyes que respondan al país. Ya no tienen que haber leyes que respondan a grupos de poder político, a grupos de poder económico o grupos de poder cultural. Tenemos que hacer leyes en función del país. Y todos los asambleístas, yo pienso que tienen la obligación de sumarse, ¿no?, a trabajar leyes en función del país. Si vamos a proponer nosotros leyes en función del país, yo pienso que van a sumarse los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, lo vamos a hacer abierto al pueblo. Si tenemos una propuesta, lo vamos a socializar, vamos a hablar. Algunas sesiones tendrían que ser, tal vez, no solamente tienen que limitarse a las comisiones, convocar, sino todo el pueblo tiene que... ¿Qué es lo que estamos planteando? Y van a sentir ellos la obligación de acompañar. Y el pueblo boliviano nos va a estar mirando. El pueblo va a saber quién se está oponiendo a un proyecto que está en función del interés nacional. Don Luis Arce, ¿cuánto hemos retrocedido económicamente hablando con la pandemia? Mire, la caída del Producto Interno Bruto en este momento está en menos 8%. Y si esto sigue así y no hay medidas correctivas como estoy viendo que no se producen, podemos caer inclusive al menos 11%. ¿Qué medidas se podrían tomar en marco de esta crisis, este escenario tan complejo? Nosotros ya hemos propuesto las medidas. Tanto el 15 de abril, cuando sacamos nuestro plan Primero la Vida, que recomendamos temas no solamente económicos, manejo de salud, manejo del tema educativo, del problema social que se avecinaba con las mujeres, con los niños, el abuso. Todo eso nosotros lo alertamos en el documento, no nos hicieron caso. Y nosotros para estas pugnas electorales hemos propuesto también nuestro plan económico que, como le estaba explicando, primero va por mejorar y seguir incentivando la demanda interna con los bonos. Pero luego tenemos un paquete de corto plazo que tiene que ver con la industrialización con sustitución de importaciones. El tema de la soberanía con seguridad alimentaria para fomentar la producción agropecuaria en el oriente, en los valles y también en el altiplano, en el occidente. Está el impulso al turismo interno. Turismo interno, que son los tres pilares que nos pueden sacar rápidamente, porque la dinámica que tienen ellos en la economía. Y luego están los proyectos estratégicos, estamos hablando de la industrialización del litio, estamos hablando de la siderurgia con el Mutún. ¿Pero hay dinero para desarrollar todo eso? Nosotros hemos planteado, porque yo ayer escuchaba en el debate endeudarse 6.000, 8.000, 10.000 millones de dólares. Eso es un absurdo, eso no se va a poder hacer. Estamos con este gobierno que nos está llevando el endeudamiento muy alto. Lo que no están tomando en cuenta es que el Producto Interno Bruto está cayendo y el endeudamiento está subiendo. Por lo tanto, ya estamos muy cerca del tope máximo de endeudamiento que nos permite los organismos internacionales para prestarnos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros ya lo hemos propuesto. Primero, está el impuesto que hemos mencionado, de impuesto a las grandes fortunas, y luego está el otro financiamiento, que es negociar con los organismos financieros multilaterales, ¿no?, donde nosotros somos accionistas, en la CAF, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, donde nosotros podemos básicamente conseguir el no pago de el servicio de la deuda externa por 2 años consecutivos, es decir, 2020, 2021, por ejemplo, cada año nos ahorraríamos 800 millones de dólares, estamos hablando de 1.600 millones de dólares que en lugar de pagar a estos organismos por deuda, incorporaríamos en nuestros programas de reactivación económica interna. Ahora,
¿Cuán factible es esto? Usted pues me dirá. Yo creo que es altamente factible. No solamente somos nosotros. ¿En Bolivia hay dinero para llevar adelante todo esto o necesitamos de créditos internacionales? No, es un pago. Usted, en lugar de... Es como si de pronto le dijera el banco, usted tiene una deuda con un banco, y le dice, mire, yo quiero reactivar mi negocio, pero en lugar de pagarle a usted, primero reactivaré mi negocio poniendo lo que tenía que pagarle a usted, lo pondré en el negocio. No, igual usted va a pagarle al acreedor, ¿se da cuenta? Pero en lugar de que nosotros saquemos la plata para pagar al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, esa plata la introducimos en nuestras propias inversiones, en nuestra propia reactivación económica, y con eso resolvemos el problema. Empresas estatales, ¿qué harían con ellas? Hay muchas deficitarias. Bueno, siempre se ha dicho eso, pero nunca se ha demostrado. Y además, la derecha ha demostrado que administra mal el Estado. Mire lo que ha pasado con BOA. Es increíble ver los asientos, cómo están destruidos, cómo hay un mal servicio en Boliviana de Aviación. Y cuando era nuestra primera empresa, producía más. Entonces, hemos demostrado, creo que el Estado también sabe administrar las empresas públicas. Se dice mucho de que están mal las empresas públicas, pero nunca se demostró. Se habla de que al menos la mitad, el 50%... es para atrás, ¿no? Que demuestran, usted mismo lo dice, se habla. ¿Cuándo se ha demostrado? ¿La fábrica de Uria está funcionando? Mire, la fábrica de Uria es el peor ejemplo que usted me puede dar. Se ha cerrado desde noviembre por la incapacidad de la derecha de manejar esta planta, y estamos perdiendo más de 140 millones de dólares hasta ahorita. Es por simplemente cerrar la fábrica por un tema ideológico, de cerrar todo lo que el MAS ha hecho. El decir no al MAS significa quitarle 140 millones de dólares al Estado, por solamente decirle no al MAS. Eso es una prueba clara de que la derecha boicotea las empresas públicas. Nosotros hemos sido muy claros con la política de empresas públicas. Nosotros vamos a cerrar todas las empresas públicas que sean deficitarias, pero las empresas que están dando y que producen, por supuesto que tenemos que hacerlas trabajar. Según la ficha que maneja el movimiento socialismo, ¿cuántas son estas empresas que no dan réditos, que son deficitarias? Miren, habían Enatex, que ya está cerrada, Ecobol, que ya está cerrada. Todas las que estábamos cerrando eran las que no estaban dando, pero con el discurso político de que todo está mal, todo lo que ha hecho el MAS está mal, han empezado a hacer barbaridades y han empezado a hacer quebrar. Mire, le voy a dar un ejemplo. Se hablaba de Quipus, la empresa que estaba produciendo las computadoras, recuerda que es un fracaso, etcétera. ¿Cómo nos hubiera sido útil para este problema de la educación que generar y que produjera las computadoras para repartir, como estábamos haciendo, a los estudiantes, a los profesores, computadoras, para que hoy se puedan llevar adelante las clases? Mire usted, cómo un tema ideológico puede matar una empresa pública que estaba pensado para dotar a los estudiantes de computadoras, a los profesores de computadoras. Yo cuando me reúno con los profesores, ¿qué creen que me reclaman? ¿Cuándo nos van a volver a entregar las computadoras? Cuando vemos a los niños que no han pasado clases, especialmente en el área rural, que aquí en la propia ciudad han tenido problemas. ¿Aquí no era deficitaria? No, bueno, pues en este momento todo el mundo hubiera comprado esas computadoras a un precio realmente módico para poder resolver el problema de las clases virtuales, que fue un fracaso de este gobierno. Modelo social, económico, productivo, don David Choquehuanca, ¿esto se aplicó? ¿Fue real? Estábamos en un proceso de implementación. El cambio no es de la noche a la mañana. La implementación de programas, de modelos, no es de la noche a la mañana. Nosotros teníamos un horizonte. 14 años no fueron suficientes. No es suficiente. O sea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es desmontar ese Estado colonial que nos ha dañado, que nos ha dividido, que nos ha menospreciado, que nos han hecho sentir menos, nos han hecho sentir menos, nos han dicho que Europa es superior a nosotros, ¿no? Que ha destrozado nuestra autoestima, ¿no? Que nos ha dividido y que nos ha robado. Y desmontar ese Estado colonial, ¿no? Que ha sido construido en 500 años, no es fácil, ¿no? Es poco a poco. Permítame, don David, don Luis, vamos a revisar redes, sí, por favor, queremos ver qué está sucediendo ahí en las distintas plataformas de la Red 1 de Bolivia. Talma, por favor, adelante. Claro que sí, avanza este sondeo presidencial que hemos lanzado a través de nuestra cuenta oficial en el Facebook, y queremos mostrarles a ustedes cómo van los resultados a esta hora de la noche. Les recordamos que estamos transmitiendo también a través de nuestra página web www.red1.com.bo. Aquí está la transmisión en vivo que estamos realizando también a través de nuestra cuenta oficial en el Facebook, Red 1 de Bolivia.
Uno Decide 2020 en vivo, la transmisión para que usted también pueda compartirla. Lo que les comentaba, el sondeo presidencial. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que el movimiento al socialismo respetará los resultados de las próximas elecciones? Ahí estamos viendo en los comentarios. No, 3.600 personas. Sí, 1.100 personas. Así está hasta el momento este sondeo presidencial. Tenemos otra pregunta también para compartir con ustedes. ¿Cree usted que Evo Morales sigue mandando en el movimiento al socialismo? Sí, hay 1.800 personas que dicen efectivamente versus 800 personas que están diciendo no en este momento. Así está en nuestras redes sociales. Les reiteramos, estamos a través de nuestra página web www.red1.com.bo, también a través del Facebook y también a través de nuestra cuenta en Instagram, Red 1 de Bolivia. Un nuevo sondeo más para que usted pueda participar con nosotros. Lanzamos la siguiente pregunta, sondeo presidencial. ¿Cree usted que la economía de Bolivia mejorará con el movimiento al socialismo en el poder? La gente ya está reaccionando, por supuesto, Bolivia entera sigue nuestras cuentas oficiales de la Red 1 de Bolivia. Enseguida les vamos a dar los resultados también de cómo avanza este sondeo presidencial. Audiencia total en las redes, Frederick. Muchas gracias, Talma. Seguimos con más Uno Decide en este domingo a través de las pantallas de la Red 1 de Bolivia, conversando con el binomio del movimiento al socialismo. Don Luis Arce, federalismo. Yo creo que es muy prematuro hablar de federalismo porque ni siquiera se ha podido consolidar el régimen autonómico, ¿no? Entonces yo creo que está bien que lo puedan plantear, que se pueda discutir, pero primero haremos las cosas prácticas, que funcione lo que establece la Constitución Política del Estado con las autonomías. En su programa de gobierno usted dice no al federalismo. No, nosotros no tenemos que respetar la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado no está el federalismo, están las autonomías. Y el tema de las autonomías, al final no se profundizaron, dicen muchos. Quedaron en el papel, pero en la práctica dejaron mucho que desear. Bueno, hay cosas que yo he visto desde el Ministerio de Economía que me llaman mucho la atención, ¿no? Los gobiernos subnacionales más autonomistas o que supuestamente peleaban por los autonomistas fueron los últimos en implementarla, ¿eh? Fueron los últimos en resolver sus leyes, por ejemplo, de ingresos, de otras cosas. Fueron los últimos. Acá, por ejemplo, en Santa Cruz es el caso, ¿no? Abanderaron el tema de las autonomías, pero fueron los últimos en implementarlas, ¿no? Desde Santa Cruz siempre se pidió un nuevo pacto fiscal. Bueno, hubo una reunión. Yo lamentablemente en ese año tuve que salir del gobierno, como usted conoce, pero yo dejé el debate ahí ¿Estaría de acuerdo con un nuevo pacto fiscal, una redistribución de los recursos? Bueno, habría que ver cómo finaliza esa anterior reunión, porque yo entiendo que ese tema ya fue abordado, ya fue discutido, ya fue cerrado el tema, ¿no? Ahora, no sé, pues para qué otra vez con el mismo tema, porque se discutió hace poquito nomás ese mismo tema. ¿No lo contemplaría? Quizás en el mediano plazo se puede ver si es que se demuestra la necesidad. Yo no veo todavía, porque le digo una vez más, no han funcionado las autonomías. Entonces, pero no ha perjudicado este tema de el nuevo pacto fiscal. No, ese es el pretexto. Ese es el pretexto que utilizan muchos gobiernos subnacionales para tratar de justificar lo que no han podido hacer. ¿Cómo entendemos entonces lo que significa o cuál es el concepto de autonomías o profundización de autonomías que maneja el movimiento socialismo? Bueno, lo que está en la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Pero no entran los recursos económicos en una profundización. Hay leyes que han derivado de la Constitución que establece el tema de los recursos, qué impuestos pueden crear ellos, qué ingresos pueden generar ellos, pero no han hecho absolutamente nada muchos de los gobiernos subnacionales. Entonces, como que no ha funcionado esto, dado que está el marco legal, como le digo, no se ha aplicado en la práctica, pero no es una función del gobierno central aplicar las autonomías. Los que tienen que aplicar las autonomías son los gobiernos departamentales y los municipios. Perfecto. En temas productivos, don David Choquehuanca, transgénicos, ¿está de acuerdo o no? Mira, es un tema que tenemos que discutir. Necesitamos información sobre los transgénicos. Necesitamos mirar otros países. India era país de origen de 300 variedades de arroz. India. Han implementado transgénicos, hoy día solo tiene 12 variedades de arroz. Nosotros en Bolivia somos país de origen de 77 variedades de maíz. Estamos por encima de México. Tenemos que proteger nuestras semillas nosotros.
es obligación. Necesitamos saber qué es lo que tiene Bolivia. Necesitamos valorar. Bolivia tiene un enorme potencial. Estábamos en Punata. En Punata nos han colgado con unos maíces, ¿no?, que yo nunca he visto en mi vida. Nunca he visto. Entonces yo he pensado, mira, esto es una de las 77, tenemos que registrarlo. Los transgénicos hacen daño a la salud humana y a la Pachamama. Hay un señor en Estados Unidos que ha demandado a Monsanto, ¿no? Y le ha dicho, usted está haciendo daño, me ha hecho daño a mí y ha hecho daño a mi tierra. Y ganó el juicio. Monsanto ha tenido que indemnizar o ha tenido que pagar $300 millones. Monsanto sabe que están haciendo daño. ¿Quiénes comen los alimentos transgénicos? Los pobres. Los ricos no comen alimentos transgénicos. Don David Choquehuanca. Prefiero alimentos naturales que alimentos transgénicos. Y nosotros en Bolivia tenemos un enorme potencial para producir y no vamos a encontrar competencia con los alimentos naturales. Bien, usted habla de daños a la tierra, daños a la Pachamama cuando se refiere a los transgénicos. ¿Qué piensa de los incendios forestales actualmente en Bolivia y de aquel decreto promovido por el movimiento socialismo que permitía las quemas y los chaqueos? ¿Eso no es daño a la tierra? No, hay muchas cosas que hacen daño a la tierra. ¿Los incendios? Los incendios también hacen daño a la tierra. ¿Y por qué se lo promovió? Ese decreto que se sacó es para que también en el departamento de Beni se pueda ampliar. O sea, había el decreto, existía el decreto. No solamente se incorpora en el departamento de Beni. No tengo información precisa, pero anularon ese decreto en este gobierno, pero sacaron otro decreto. Igual o peor, no tengo información precisa. O sea, los bolivianos tenemos que aprender. ¿En su momento fue un error ese decreto que promovió el MAS? Mira, yo no sé, no tengo el detalle de ese decreto. Pero independientemente del decreto, los bolivianos tenemos que aprender a cuidar. No podemos nosotros incendiar, sin planificar. Pero ¿cómo cuidar la tierra, don David, si hay un gobierno que promueve el chaqueo, la quema? No, o sea, necesitamos nosotros garantizar, ¿no?, alimentación para nuestros pueblos. Necesitamos ampliar nosotros, pero tiene que ser planificado. Si analizamos, si nos juntamos todos, analizamos el decreto frente a nuestro pueblo, seguramente vamos a identificar en dónde han estado ya los errores y qué es lo que tenemos que corregir. Pero tenemos que sentarnos. Hemos dicho que nuestro gobierno va a ser un gobierno que va a gobernar escuchando al pueblo. Don Luis, ¿qué piensa de los incendios que se están registrando? Bueno, tomando un poco lo que David mencionaba, en realidad el decreto supuestamente que aprueba el chaqueo no fue un decreto que salió del movimiento al socialismo, es un decreto que ya existía. El pedido del Beni era que le demos al Beni las mismas condiciones para tener la agricultura, que las tierras benianas no solamente sean para ganadería, sino para agricultura. Entonces, ese fue el pedido del Beni. Fueron varias reuniones con comités cívicos, con ganaderos, con agricultores del Beni. Y lo único que hicimos nosotros en el decreto, del que ya existía y que no era del MAS y que fue... Pero el MAS lo ratifica, o en todo caso, ¿perdón? El MAS le da continuidad. Claro, le damos continuidad, pero le abrimos ahí solamente al Beni. ¿Y aquello de la madre tierra, dónde queda? Por eso a eso voy. Pero primero creo que hay que quedar claro esto, porque nos dicen que el decreto era nuestro. No. La intencionalidad del chaqueo y todo eso ya estuvo en gobiernos anteriores. Y eso fue como un derecho consuetudinario que la gente y a la producción ya lo tenía cobijado, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que aclarar. Segundo elemento, por supuesto que hemos estado en contra de los incendios, por eso que nosotros hemos contratado inmediatamente un tanker para que venga a
apagar los incendios. Demoraron mucho para esa declaratoria. No, el tanker está hablando, no declaratoria, directamente contratar un avión que venga a echar agua para apagar los incendios. Lo que no hizo este gobierno, por ejemplo, yo no he escuchado en los medios de comunicación ninguna crítica cuando se estaba incendiando la Chiquitanía. Uno veía en las redes sociales el cielo absolutamente rojo desde Puerto Suárez, por ejemplo, que filmaban, que llegaron en redes, sí. Y el gobierno ni se inmutaba, ¿ah? La gobernación cruceña ni se inmutaba, ¿no? Entonces, aquí también ha habido, y hay que ser muy claros al respecto, una clara tendencia política en su momento, porque estábamos cerca de las elecciones de octubre del año pasado. Claro que sí. ¿Ah? Porque hoy este desastre que estamos viviendo en la Chiquitanía boliviana, y no solamente la Chiquitanía, se ha extendido más allá. No, ha sido mucho más grande que el que hemos sufrido el año pasado y nadie ha dicho nada. No hemos visto titulares, no hemos visto los bomberos voluntarios ir a apagar los incendios como ocurrió el año pasado. Pero el año pasado, lotes, el año pasado desde se quemaron más de 6 millones de hectáreas. ¿Y ahora cuántos? Todavía no llegamos a 1 millón. No estamos diciendo que esté bien, pero hay una diferencia. El reporte que nosotros vemos es que este año el desastre es mucho mayor que el año pasado. Este año es el reporte que nosotros tenemos. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nos llama la atención con un daño medioambiental tan grande, porque lo que hemos visto desde Puerto Suárez, ese cielo rojo, eso no veíamos nosotros el año pasado. Si no, por supuesto, hubiera sido más que viral eso en las redes sociales. Casi 6 millones de hectáreas se quemaron el año pasado y actualmente no hemos llegado a 1 millón aún. Pero el daño que se está teniendo es mucho mayor que el daño que se hizo el año pasado. Entonces hay que también ser ahí ecuánimes en el tratamiento de la información y la noticia, ¿verdad? Nosotros estamos en contra de todo el tema, por eso nosotros hemos planteado, por ejemplo, la producción del diésel ecológico, el diésel sostenible en base a reciclaje, para ya no estar abriendo zonas de producción de aceites, etcétera, para que no haya más este tipo de depredación. Nosotros hemos planteado claramente, y eso es uno de nuestros proyectos estrella, ¿no? Plantear el reciclaje del aceite comestible desde los hogares, desde los restaurantes, el reciclaje de las grasas animales, el reciclaje, ¿no?, de todas esas grasas para poder producir diésel en 2 plantas que va a haber, una en Santa Cruz, otra en Cochabamba, que va a generar 300,000 empleos por una parte y que va a generar por otra parte dejar de importar. En 5 años Bolivia ya no va a importar diésel porque lo vamos a producir todo. Eso es parte de la economía circular. ¿Van a ir bajando el subsidio a los carburantes? No va a ser necesario porque la producción ahí va a ser nuestra, ya no necesitamos importar, ya no vamos a depender del precio internacional del barril, que esa es la diferencia, ¿no? Si, para ponerle en el contexto, mientras uno puede comprar 1 litro de gasolina aquí en $3.50, si lo compráramos al precio internacional, cuando el precio está en $80, $90, tendríamos que pagar 7 bolivianos por el litro de gasolina, ¿verdad? Esa subvención la estaba pagando el Tesoro. Si nosotros entramos a la producción, en el tema de gasolina estamos con el alcohol anhídrido, ¿verdad? Ahí estamos combinando y hay una disminución de la subvención. Pero la subvención mayor que tenemos es en el diésel. Son $1.200 millones año que importamos hidrocarburos. Entonces, ¿cuánto costará el litro de diésel si el MAS vuelve al poder? No, va a mantenerse en este precio. ¿Se mantiene? Claro. Pero ya no lo vamos a subvencionar. Esa es la ventaja. Le cambio de tema, don Luis, en salud. 10% para salud. Bueno, ese es otro tema que realmente a mí me hace sonreír, porque el año pasado, yo estaba de ministro de Economía, ya hemos mandado el presupuesto que fue aprobado al final por la Asamblea, ¿no?, cuando nosotros ya no éramos gobierno, que tenía el 10% de inversión en salud. Ya estaba el proyecto. Por eso la señora Áñez mandó la carta a la Asamblea pidiendo que se planifique el 10% del presupuesto, pero a partir del 2021. ¿No le llamó la atención eso a usted? Que es decir, desde el 2021 quería que se implemente eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos mandado. El MAS va a insistir con el SUS. Años, yo le digo más, hubo años donde el movimiento del socialismo en presupuesto hemos rebasado el 10%. ¿El MAS insistirá con el SUS? ¿Con el seguro único? Por supuesto, hay que mejorarlo. ¿Y cuánto va a invertir? Bueno,
Ya hemos estado invirtiendo. Mire lo que le voy a decir. Es otro tema que creo que hay que desmistificar. Cuando nosotros entramos al gobierno, el presupuesto de salud era apenas de 300 millones de dólares. El año pasado el presupuesto de salud eran 3.000 millones de dólares. Y nadie dijo nada. ¿Ah? Nadie dijo, caramba, se ha hecho muchas cosas. Estábamos en una bonanza económica extraordinaria y nunca jamás antes vista. Una bonanza que nosotros le hemos generado. Porque cuando nacionalizamos los hidrocarburos, evitamos que la plata se salga. Y con la nacionalización, la plata se quedó en Bolivia. Porque ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos nacionalizado los hidrocarburos y hubiéramos tenido los precios altos? La plata se hubiera ido afuera. Está perfecto, pero era natural que suba el presupuesto de salud, ¿no es cierto? Porque había dinero. Raro haya sido que no suba el presupuesto de salud. Pero en esa proporción, 10 veces más. Ningún ministerio ha subido en esa proporción. Haga cuentas. Ningún ministerio ha subido en esa proporción. ¿Cuánto se necesita para sostener el SUS al año? Bueno, son algo más de 500, 600 millones de dólares año. 950 millones son lo que se necesitan según el Colegio Médico. Y ustedes se ponían 200. No, yo creo insostenible, decía el Colegio Médico. No, son 500, 600 millones de dólares porque lo que pasa es que el Colegio Médico que todos los años se va a hacer la misma inversión. No, se hace una inversión, por ejemplo, en hospitales, en la infraestructura, una sola vez, ¿no? No va usted a construir todos los años la misma cantidad de hospitales, no. Se hace una inversión y luego lo que cuesta es mantenimiento, el tema de insumos, el tema del personal, que eso es lo que le estoy hablando, que es el movimiento que se tiene en el tema del SUS, ¿no? Y eso yo creo que es sostenible. Se puede hacer. Don David Choquehuanca, proyectos sociales. Tenemos que estar en la Agenda 2025, garantizar los servicios básicos, garantizar vivienda, garantizar educación. Necesitamos invertir en educación. Una de las prioridades que tenemos que hacer es invertir en la educación. No lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que garantizar educación de calidad a nuestros niños, a nuestros bachilleres, a nuestras universidades. Tenemos que garantizar programas de riego en nuestras comunidades, ¿no? Para que nuestras comunidades puedan producir alimentos. Uno de los problemas que vamos a encarar después de la pandemia del coronavirus va a ser la pandemia del hambre. Necesitamos nosotros garantizar producción con soberanía, seguridad alimentaria. Eso nos va a permitir de que los bolivianos podamos trabajar, ya podamos garantizar educación, porque si no garantizamos alimentación, olvídense. Primero es la alimentación y tenemos un enorme potencial nosotros para ser autosuficientes en la alimentación. Todo está concatenado, se dice. O sea, vamos a implementar proyectos sociales, pero tenemos que garantizarnos en educación y la alimentación. Tienen que ser prioritarios estos dos temas. Perfecto. Don Luis Arce, en este mismo lugar, en este mismo espacio, Luis Fernando Camacho decía el modelo económico que debe seguir Bolivia es el de Santa Cruz. ¿Usted qué opina? Yo no conozco el modelo económico de Santa Cruz. ¿No conoce el modelo económico de Santa Cruz? No conozco porque un modelo económico tiene la forma en que se genera el producto, el excedente y cómo se lo distribuye entre la población. No puede haber un modelo económico de una región. Es un modelo económico de un país donde tiene que haber una serie de otros elementos. Entiendo que el señor Camacho no es entendido en economía, por eso no puede hablar de un modelo económico. Nosotros sí, por eso es que no solamente hemos inventado el modelo económico, es nuestro modelo. Y sabemos cómo funciona un modelo económico de un país. Podemos hablar del modelo económico neoliberal, que es un modelo económico que genera excedente y genera la redistribución de ese excedente. ¿En dónde va? Lo mismo tenemos nuestro modelo económico. Por lo tanto, no creo que se pueda hablar de un modelo económico de Santa Cruz. Tenemos que hablar del modelo económico que ha generado las condiciones para que haya desarrollo en Santa Cruz, que eso es diferente. Perfecto. Le voy a pedir, don Luis Arce, por favor, acompáñeme por este lado. Me aguarda un momentito, don David Choquehuanca. Vamos a entrar a este sector que lo hemos denominado en una palabra. Usted va a ver hacia la pantalla gigante, sí, hacia allá. Y van a ir apareciendo imágenes y usted nos dice lo primero que se le venga a la cabeza, de acuerdo a lo que vea. Vamos a comenzar
Evo Morales. Líder histórico indiscutible del MAS. Yanine Áñez. Bueno, lamentamos la gestión de la señora Áñez. Carlos Mesa. Creo que el cargo le quedó muy grande y falló al país. Luis Fernando Camacho. Bueno, me alegra que haya tomado la vía democrática. Comunismo. Una filosofía importante para la sociedad. Federalismo. Hay que pensarlo todavía. Fernando del Rincón. No puedo opinar de él, no conozco mucho. Salvador Romero. Bueno, ojalá que nos garantice unas elecciones transparentes. ¿Tiene dudas usted de eso, don Claro Luis? que sí, lo hemos dicho varias veces, por eso hemos pedido que vengan observadores al país para garantizar que todo se lleve bien. Perfecto, vamos a la siguiente imagen. William Calimán. Bueno, un oficial de las Fuerzas Armadas que entiendo está en procesos y que tendrá que llegar su curso de sus procesos. Nicolás Maduro. Bueno, un presidente que tiene apoyo popular. Alberto Fernández. Otro presidente que tiene un apoyo popular. Revilla. Yo creo que ha cometido muchos errores y el señor Revilla le va a costar políticamente. Perfecto. Venga por este lado, por favor. Don Luis Arce Catacora, don David Choquehuanca, que han estado conversando con nosotros aquí en Uno Decide a través de las pantallas de la Red 1 de Bolivia. Yo les voy a pedir a cada uno, tienen un minuto para hablarle al país. A 14 días de las elecciones nacionales, por favor. Ahí tienen la cámara, lo que ustedes gusten. Cada uno tiene un... Sí, por favor, usted comienza, don Luis. Bueno, muchas gracias. Primero, hacer notar que estamos a pocos días de unas elecciones donde tenemos los bolivianos una enorme responsabilidad. En estas elecciones nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de retomar la senda del desarrollo, del crecimiento, de la prosperidad. Esta vez no podemos equivocarnos, esta vez no podemos dudar en que hay que tomar la senda adecuada, correcta, que tiene que ver con una Bolivia que ha estado mostrando resultados positivos, que hemos estado creciendo, que ha generado prosperidad en los bolivianos y que es momento de retomar. Esto con la economía lamentablemente no se juega. Y cuando uno comete errores de apreciación, estamos enfrentando los resultados que son catástrofes y que nos duele el bolsillo porque hoy existe hambre, existe dolor en el pueblo boliviano y lo que queremos es que retorne la felicidad. Don David Choquehuanca, por favor, un minuto. El instrumento político hemos construido para recuperar nuestra identidad, para recuperar nuestra autoestima los bolivianos. El instrumento político hemos construido para recuperar nuestras empresas estratégicas, nuestra soberanía, para que los mineros, los maestros hablen ellos mismos, que nadie hable por nosotros. El instrumento político hemos construido para gobernarnos nosotros mismos. El instrumento político hemos construido para construir unidad, para recuperar la felicidad y votar para nosotros mismos. El instrumento político hemos construido para votar por nosotros mismos, gobernarnos nosotros mismos y votar por el hermano Luis en las próximas elecciones es votar por nosotros mismos para que los bolivianos nos gobernemos nosotros mismos, ya no más transnacionales, para que los bolivianos construyamos unidad, para que los bolivianos podamos recuperar la esperanza. Ya no más odio, ya no más enfrentamiento entre los bolivianos, porque el instrumento político hemos construido para construir la unidad. Un jayaya para todos ustedes. Muchas gracias. Don Luis Arce, gracias por estar con nosotros. El agradecido siempre soy yo. Muchas gracias. David Choquehuanca, gracias. Sí. Muchas gracias. Ahí está entonces el binomio del movimiento al socialismo. Ha conversado largo y tendido con Uno Decide, que este domingo 4 de octubre...